¿Eres de los que escuchas podcast mientras conduces largas horas en tu coche? Si es así, seguramente te gustará la historia que te traigo hoy, y es precisamente sobre la creación de la gran plataforma de podcast iVoox hace ya 16 años. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y quiero daros la bienvenida a una nueva entrega de mi Metapodcast diario, al otro lado del micrófono. Un espacio donde en apenas 10-15 minutitos, en un formato diario, os traigo noticias, herramientas, curiosidades, referencias al podcasting en series de televisión o películas, recomendaciones, eventos, experiencias personales y bueno, en definitiva, todo lo que se cruza en mi camino que tiene que ver con el podcasting, como la historia de la creación de la gran plataforma iVoox. Una plataforma que nació en 2009, pero que, digamos, se germinó allá por 2008. Hoy quiero enlazar en las notas de este capítulo una noticia de viaempresas.cat, donde entrevistaron al creador de iVoox, el queridísimo Juan Ignacio Solera, el señor iVoox, y escribió Bernat Bella hace ya un año, un poquito más de un año, el 20 de marzo del pasado 2023, y publicaban un poquito un repaso a toda la trayectoria de iVoox, que ya casi va a cumplir 16 años. Y es que nos cuenta la historia en la que un jovencísimo, Juan Ignacio Solera, era físico de formación y trabajaba en el sector industrial con máquinas de rayos X para el control de alimentos. El caso es que allá por 2007-2008 Juan Ignacio pasaba muchas horas en la carretera y pensó que podía aprovechar aquellas horas muertas para seguir aprendiendo a través de audios sobre historia y personajes importantes. Ahí fue donde se le ocurrió crear una plataforma que agrupara y ofreciera programas de todo tipo. Allí nació iVoox, que 16 años después y con sede en Sant Cugat del Vallès, disculpadme los catalanoparlantes, pero mi catalán está bastante oxidado desde que nací, se ha convertido en una plataforma líder de podcast en castellano y en catalán con millones de archivos y usuarios. Me vais a permitir que lea el segundo párrafo, este ha sido el primero y quiero leer el segundo párrafo porque nos va a poner un poquito más en contexto y no quiero tampoco fusilar la noticia, que me perdone Bernat, pero es que esto, para un amante del podcasting como yo, esto es oro. Yo ya me conocía la historia porque Juan Ignacio lo ha contado en más de una ocasión y, oye, ahora reflexionaré sobre ello. Y por cierto, hablando de iVoox, ¿sabéis qué podcast recién estrenado podréis encontrar en esta plataforma? Pues Historias a pie de micro, el nuevo proyecto de formato podcast y patrocinador de esta entrega de Al otro lado del micrófono, una creación de Luis Blanco y Chema Martínez en la que mes a mes podréis disfrutar de historias autoconclusivas que os atraparán y sorprenderán a partes iguales. Como seguro que lo hará la primera de ellas, 500 años atrás, que ya está disponible en todas las plataformas de podcast como iVoox y que encontraréis enlazada en la descripción de este capítulo. Decía Juan Ignacio que quería aprovechar el tiempo escuchando cosas que le interesasen. ¿Os suena esta expresión? Pues seguramente a muchos de vosotros os esté ocurriendo ahora mismo. Era el 2008 y en aquel momento ni él mismo, ni Juan Ignacio, conocía el concepto del podcast. Fue un amigo suyo el que, al conocer su idea, le explicó que en los Estados Unidos aquella industria ya empezaba a emerger. Juan Ignacio nunca había sido un emprendedor, pero sentía una necesidad y vio la oportunidad. Reconoce que se convirtió en emprendedor y también en visionario. Y es que allá por 2008-2009 iTunes estaba, digamos, empezando a nacer. Todavía muchos de nosotros teníamos esos viejos ya teléfonos Nokia. Las conexiones de datos no eran lo que son hoy en día. Descargar un archivo de audio costaba bastante, aunque gracias al MP3 se podía comenzar a hacer, y ahí fue donde, bueno, pues Juan Ignacio empezó a germinar la idea de una plataforma que agrupase podcast para no tener que depender de los iPods ni de los iPhone, que eran los únicos dispositivos donde estaba iTunes, que era lo que por aquel entonces era la única plataforma, digamos, que exponía los podcasts de manera agrupada y de manera sencilla. Hasta que llegó iVoox. Yo recuerdo las primeras veces. Y aquí viene un poco de confesión personal. Yo escuchaba podcast a través de iVoox, pero me descargaba los propios episodios en el ordenador y me los tenía que pasar al teléfono. Yo no tenía ni siquiera un teléfono. Estoy empezando a buscar fechas, ¿no?
pues sería por allá por 2008-2009 cuando me compré mi primer smartphone, que era un HTC Giro de Android, y no utilicé iVoox en el propio teléfono. Lo que hacía era descargarme los audios a través de la página web de iVoox y ahora sí pasarlos en primer lugar a mi Nokia y luego ya a esta HTC Giro. O sea, yo era usuario de iVoox, pero no usuario de la propia aplicación de iVoox. Pero para mí iVoox se convirtió pues prácticamente en, si no mi página de inicio yo creo que ha sido Google de toda la vida, pero la segunda más visitada era iVoox, porque estaba todos los días descargándome programas a través de esta plataforma. Y precisamente yo creo que le debemos mucho a esta evolución que ha tenido iVoox a lo largo de los años. Aunque nació como el YouTube de los podcasts, y aquí lo vuelve a indicar Juan Ignacio en esta entrevista, que se convirtió, o nació, digamos, con la idea de convertirse en el YouTube de los podcasts, poco a poco ha ido teniendo una autoridad propia y gracias a los cambios que han ido realizando es un referente a nivel mundial. Yo, siempre lo digo, que en castellano no hay otra plataforma que tenga tanto peso como tiene iVoox. Y a lo largo de los años no solamente han reforzado su propia página web, su aplicación para Android, su aplicación para iOS, han ido creando nuevas plataformas para que los podcasters puedan monetizar sus contenidos, para que la propia plataforma de iVoox tenga también solvencia económica y pueda seguir creciendo. Ahora tienen, digamos, su agencia publicitaria. No hay que dudar de que le ha plantado cara a plataformas como Spotify. Spotify, lógicamente, a nivel mundial, pues tiene mucho peso, pero si hablamos de podcast y si hablamos de podcast en castellano o en todos los idiomas que hablamos en España y en Latinoamérica, iVoox tiene un peso enorme, enorme. Y esto no se consigue de la noche a la mañana. Son 16 años los que Juan Ignacio y todo el equipo de iVoox lleva pico y pala luchando por el podcasting de nuestro país y en nuestro idioma. Y yo creo que hay que hacérselo valer. Me estoy acordando de un grandísimo aplauso que le dimos a Juan Ignacio en las JPod de Zaragoza, que fue súper emotivo. Y Juan Ignacio es un habitual de todas las jornadas de podcasting y de cualquier evento de podcast. Y el apoyo de iVoox, y mirad que este año yo, por ejemplo, no cuento con el patrocinio de iVoox en la Sponda en Madrid, pero el año pasado sí, y para mí fue un verdadero orgullo que una plataforma como iVoox apoyara el evento que realizo yo. Y no me importa indicar, este año ya digo que no se han querido sumar al evento, pero están más que invitadísimos. Tanto Juan Ignacio, como Laura, como Alex, como Pedro, no sé, todo el equipo de iVoox, yo les siento súper cercanos. Y mirad que yo siempre lo digo, yo no alojo mis podcasts en iVoox, yo lo alojo en una competencia suya, en Spreaker. Pero para mí la plataforma de iVoox es fundamental para el crecimiento del podcast en nuestro país. Y precisamente leer entrevistas como la que os traigo hoy de Vía Empresa, y que me disculpe Bernat si es que le he fusilado alguno que otro párrafo, pero para mí es un orgullo ver que una empresa española es líder en cuanto al podcasting en su idioma. Seguramente haya muchas otras plataformas, pero me gustaría ver la gran cantidad de podcasts y de capítulos que tiene alojado iVoox frente a otras empresas. Podremos estar de acuerdo en que frente a Apple Podcasts, Spotify u otras compañías de podcast o YouTube o Twitch o todas esas plataformas, iVoox será muy pequeña. Pero la apuesta y el amor que le demuestran al podcasting a lo largo de todos estos años es, seguramente el podcasting en España no sería lo que es hoy en día si no hubiéramos tenido una plataforma como la de iVoox allá por 2008-2009 cuando nació. Mucha gente asocia el podcasting a lo que hay en iVoox. Lo que no está en iVoox no es podcasting. Lo que no se publica en iVoox no se puede escuchar. Y eso, creedme que es una parte muy importante para creadores y oyentes y amantes del podcasting. Ya digo, os voy a dejar un enlace a esta entrevista y no sé si Juan Ignacio llegará a escuchar este episodio alguna vez, pero que sepa que, al menos para mí, ha sido una parte fundamental del crecimiento del podcasting en España y de mi podcasting en particular, porque un gran porcentaje de los creadores que yo consumo
publican en su plataforma, han conocido el podcasting gracias a su plataforma, y sin el apoyo de su plataforma al podcasting no estaría donde está hoy en día. Así que desde aquí, muchas gracias a Juan Ignacio por tener esa idea en una de las grandes carreteras que recorrió allá por 2007-2008, y a ese aburrimiento que le surgió, y gracias a que quiso suplirlo con audios de historia, hoy estamos donde estamos. Así que un abrazo, Juan Ignacio. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.